inmenso poder moviéndose. Prepárate a recibir de Él, porque algo Dios va a hacer. Puedo sentir en todo mi cuerpo, algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él, porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo, algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Amén. La tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios. ¿Puede creerlo? Amén, hermanos. Entonces regáleme un grito de júbilo. Aquí está la presencia de Dios. Gocémonos en su presencia. La cosecha está lista.
cantamos todos en esta mañana, hermanos? ¿Por qué no bendecimos juntos el nombre de Jehová? Alabe conmigo al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendícele. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga mi ser su santo nombre. Y bendiga mi ser su santo nombre. Porque Él es el Señor que perdona tus pecados. Él es quien adórale al Señor. Oh dulce Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, al Señor. Aleluya, aleluya. Bendícele, iglesia, bendice el nombre precioso de Jesús. Quisiera predicarles la palabra del Señor una vez más. Y vamos a volver a la escritura en San Mateo, en que estuvimos el domingo pasado, capítulo 8 del libro de San Mateo. Y aquellos que quieran leer de sus Biblias, porque de pronto no pueden ver bien en pantalla o simplemente les es más cómodo en su Biblia, pueden hacerlo. Vamos a ir al capítulo 8 de San Mateo. Y tengo una pregunta para ustedes, hermanos. Así muy espontáneamente, alguien dígame, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando oye la palabra enfermedad? Angustia, dolencia, debilidad. ¿Qué más? Tristeza, desánimo, dolor. Puras palabras con D, ¿verdad? Desolación. Amén. Son buenos ustedes para los sinónimos. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra entonces. Dice así, una vez más leo en el nombre de Jesús. Y he aquí un leproso, y he aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El verso 5, que no leímos el domingo pasado, dice que vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo necesito que usted ore por mí en este momento, incline su cabeza, y no solo por mí, sino por los amigos que están entre nosotros. Hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos y este año será un año de servicios evangelísticos. No son servicios tanto para nosotros, aunque también recibimos bendición, sino para nuestros amigos. Ore por ellos. Si usted trajo a un amigo, a un pariente, a un vecino, ore por él. Porque en esta mañana el Señor quiere hacer algo en esas vidas. El Señor va a sanar a alguien, hermanos, estoy seguro. Estoy seguro. El Señor está sanando
el Señor está limpiando en este día. Aleluya. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? La Biblia tiene varias respuestas a esta pregunta. Nos ofrece varias causas de las enfermedades. En primer lugar, hermanos, hay enfermedades que son el resultado del pecado y en ocasiones no tanto del pecado personal, aunque muchas veces sí sea el pecado personal, pero en muchos casos es a causa del pecado de los padres. Diga conmigo, padres. Cuando Jesús llega y comienza a hacer milagros, prodigios, sanidades, queda claro, queda de manifiesto que en Israel existía esta convicción acerca del origen de la enfermedad, el principal quizás, que es el pecado personal o el pecado familiar. Por esa razón, cuando en una ocasión llegan y está un ciego allí, sentado a la vera del camino, mendigando, los discípulos le preguntan a Jesús, porque esa era su teología, esas eran sus convicciones espirituales. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? San Juan capítulo 9, ¿verdad? Y al comienzo. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué preguntarían ellos semejante cosa? Por una sola razón, y era que estaba muy bien establecido en su cultura, en su filosofía, en su religión, en su creencia, que la enfermedad es un resultado directo, muchas veces, del pecado de alguien. Puede ser suyo propio o puede ser de sus padres. Por esa razón, en el libro de Éxodo, capítulo 20, nosotros leemos que Dios visita. Es una expresión simbólica. Está queriendo decir, hay consecuencias, hay una relación de causa y efecto entre pecado y enfermedad. Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos lo habían oído? Es decir, hay maldiciones que se trasuntan, que se manifiestan en el orden físico y se transforman en enfermedad física, de tal manera que incluso se habla de enfermedades congénitas, de enfermedades de nacimiento, genéticas, hereditarias y de otros modos que se puede expresar esto. Lo cierto, hermanos, es que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Porque hay géneros, es decir, estirpes, especies, clases de demonio que solamente pueden ser derrotados con el ayuno. Cuando a Jesús le reclamaron, hey, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan, como nosotros los judíos ayunamos? Jesús le dijo, porque el esposo está entre ellos, aludiendo a él mismo. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces, ¿qué? No pregunta, ¿verdad? Afirma. Yo puedo leer ahí, puedo ver una orden del Señor. Entonces ayunarán, como diciendo, más vale que ayunen. Paz de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Y cuando el Señor viene y se encuentra con ese cuadro, ahora no es el lunático, ahora es el otro, aquel que se arrojaba al fuego, que se arrojaba al agua. ¿Se imaginan ese muchacho? Toda su piel quemada, toda su cuerpo lastimado, y los apóstoles ahí, ¿verdad? Luchando para sacar el demonio y no pasó nada, sufrieron vergüenza. Y viene Jesús y le dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y el Señor levante su mano y diga, yo quiero esa autoridad. Aleluya, porque es que hay algunos que piensan, tenés que ir a la iglesia y que el pastor te unja con aceite y ore por vos. Pero resulta ser que el Señor no ha dicho que el pastor es el que va a tener la autoridad, sino toda la iglesia va a tener autoridad. Y es de todos nosotros, siempre y cuando la queramos y estemos dispuestos a pagar el precio por ella. En cuarto lugar, hay enfermedades que sencillamente se originan en los malos hábitos de alimentación, poco o casi ningún descanso, porque es que hay personas que castiga demasiado su cuerpo, trabaja demasiadas horas, no duerme lo necesario. Anda con el mejor tablet, con el último celular, pero tiene un colchón, el mismo colchón hace 30 años, y no puede dormir bien, ¿verdad? Porque parece la geografía de Antioquia el colchón. O sea, hay cuestiones de prioridades. Hay gente que piensa que tiene un cuerpo que le va a aguantar 500 años, y le da, y le da, y le da, y va a llegar un momento en que el cuerpo va a reclamar el pago atrasado de todo lo que no le hemos pagado, y se va a enfermar. Y cuando el cuerpo se enferma producto del agotamiento excesivo,
muchas veces, hermanos, se enferma irreversiblemente. Paz de Cristo. La palabra del Señor está llena de enseñanza respecto de esto, pero la más clara posiblemente está en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Léalo usted en su casa, pero entre otras cosas Pablo hace una aseveración tajante y dice: al que destruya el templo del Espíritu de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Sabe de qué templo está hablando? De este cuerpo. Y lo que está diciendo es que usted y yo debemos cuidar este cuerpo. Por eso los cristianos, particularmente los apostólicos, no tomamos alcohol, cero alcohol. ¿Ok? Hay estudios médicos que demuestran que una gota de alcohol, inmediatamente que toma contacto con la lengua, empieza a quemar células. Inmediatamente. El alcohol es destructivo para el cuerpo. No fue diseñado para entrar a este cuerpo, mucho menos cuando se trata del templo del Espíritu Santo. Paz de Cristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay un proceso, hay un orden. Primero, confesión. Segundo, oración. Tercero, sanidad. Alguien de gracias al Señor por eso. ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Pero eso que se escribió hace 3.000, hace 2.000 años, hace como unos 20 años recién están haciendo como una especialidad que ni siquiera es psiquiatría ni psicología, y hay médicos que se están especializando en hallar conexión entre lo emocional y lo físico. ¿Sí o no, hermana Gabriela? Se está empezando a producir literatura médica respecto de eso. O sea, descubrieron la pólvora, ¿no? Como en 1990. Siempre va tan atrasado el ser humano en todo, ¿verdad? Porque es que la realidad es que Dios ya lo había dicho, pero nadie le quería creer. Y la realidad, hermanos, es que si tú andas enojado, si tú guardas rencor contra alguien, inevitablemente tú te vas a enfermar físicamente. Y pudiéramos seguir mencionando muchas otras actitudes, como la envidia, que dice también es carcoma de los huesos. Y no está hablando simbólicamente, ¿verdad? Está hablando literalmente. Y no hay oración que valga por sanidad, porque lo que tiene que hacer esa persona es arrepentirse primero y deponer su actitud, confesar ese pecado. ¿Cuántos creen que la envidia es pecado? Y el rencor, y la ira, y la ansiedad. A veces le ando mirando los dedos. Niños, 7 años, 8 años sin uñas. Aquí, le va quedando la raicita nada más. ¿Ah? Ya está enfermo de ansiedad. Y la pregunta es, ¿qué tantas responsabilidades tiene un niño de 7 años que está tan ansioso y se come todas las uñas? Para mí que esa ansiedad se la está transmitiendo una mamá o un papá. Ese es un bebé de 8 meses, de 6 meses, y está emocionalmente desequilibrado ya. Porque hasta lo que está mamando, ¿verdad? Le está transmitiendo enfermedad. Y vuelvo un poquito al tema de las enfermedades hereditarias. Pero estoy en el tema emocional. Hay cuestiones emocionales que necesitan ser organizadas, ser estabilizadas antes de poder reclamarle al Señor sanidad física. ¿Me explico, iglesia? Usted está preocupado por una enfermedad física, pero a lo mejor no está viendo que eso es solo la punta del iceberg y que acá debajo de la superficie hay un gran asunto espiritual que resolver delante de Dios. Y yo presiento que la administración esta mañana va a estar muy interesante. El Señor va a hacer algo con alguien en el nombre de Jesús. Mucho que decir y poco tiempo, hermanos. En la iglesia algunos se enferman. Sexta causa, por no responder a las cosas espirituales con la seriedad con que debieran. Es un tipo de enfermedad que Dios envía y tiene un fin. Y nunca debe de malinterpretarse al Señor ni desconfiar de su gracia, porque decimos, ¿cómo? Yo me bauticé, recibí el Espíritu Santo, me congrego, pero vivo enferma, pero vivo enfermo. ¿Ah? Pero lo que pasa, hermanos, es que muchas veces hay una falta de compromiso de parte de nosotros, nunca de parte de Él, pero sí de parte de nosotros hacia Él. Y Dios envía enfermedad con un propósito, dice Corintios, para librar a esa persona del juicio venidero. Por eso establece el apóstol Pablo que el juicio debe comenzar, ¿por dónde? ¿Por la casa del vecino? Por la casa de Dios, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzando por nosotros, y el juicio muchas veces se transforma en enfermedad, el Señor no tiene que condenarnos con su ira venidera.
Por eso Pablo le escribe a los Corintios, por favor lean el capítulo 11, antecito de lo de la cubierta de la cabeza, que también es muy importante que lo lean. Los primeros versículos hablan de la cena del Señor. ¿Sí o no? ¿Son los primeros o son los últimos? Son los últimos. Verso 30 en delante, disculpe. Y allí el apóstol Pablo establece que hay algunas personas que el día de la cena del Señor están en Tolú, se fueron a pasear con los parientes en, qué sé yo, dónde, en el valle, ¿verdad? Desatienden las cosas del Señor. Desde ya le estoy diciendo, iglesia, 20 de abril no haga planes porque vamos a tener cena del Señor. Que hay gente que cuando ve Semana Santa, puente, etcétera, etcétera, por acá que no hay espinas. Y su compromiso con Cristo es muy de medio pelo, ¿verdad? Muy mediocre o incluso nulo. En algunas ocasiones no existe el compromiso. Pues a ellos está dirigido el capítulo 11 de Corintios cuando dice, precisamente por no atender a las cosas espirituales. Y aquí tengo testigos de esto que estoy diciendo. Hay gente a la que hemos tenido que ir a ver a cuidados intensivos después de Semana Santa. Yo he tenido que sepultar, sí o no, Samuel, en Montevideo gente, porque el día de la cena del Señor estaban en cualquier otra parte. Y la palabra del Señor dice que la cena del Señor es lo que sigue al bautismo. Así de serio. Y pudiéramos mencionar cualquier otra actividad de la iglesia, servicios, cadena de ayuno y todo lo que el Señor pone en el corazón de los líderes que la iglesia haga para acercarse a Dios. Pero siempre están los descuidados, los que son carnales, los que andan siguiendo sus propios pensamientos. Y la palabra dice ahí en Corintios 11, por eso muchos de ustedes están enfermos y otros duermen. Paz de Cristo. ¿Qué quiere decir que duermen? ¿Que se quedaron a dormir el domingo a las 10 de la mañana en la casa? No, se refiere a que murieron. En la Biblia dormir es morir. Cuando Esteban fue apedreado dice durmió. Y lo que está diciendo sencillamente es que hay personas que se les adelanta la partida, se les adelanta la muerte. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor tiene que juzgar eso. Para que, como dice Pablo allí mismo, el cuerpo se destruya, pero el espíritu sea salvo con el Señor.